Nelson Arroyo es el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Hacía días que no nos veíamos. Bueno, yo se lo atribuyo, ¿verdad?, a sectores no oscuros, pero sectores pequeños que mantenían esa distancia. Y por supuesto agradezco al presidente Indotel que haya aceptado esta invitación para hablar de temas que tienen que ver con la industria de las telecomunicaciones en la República Dominicana. ¿Cómo anda usted, presidente? Don Héctor, encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo no? De verdad que hacía un tiempo, pero te habíamos Sí, echado de sí, menos, pero sí. estamos aquí. Como diría Peña, yo soy como el sándalo que perfuma, a todos lo he utilizado mucho, que perfuma el hacha que le hiere. ¿Qué, ¿Qué ha encontrado en Indotel? Bueno, ¿y qué ha tenido que hacer? Bueno, Héctor, lo primero es que encontramos el Indotel una institución que había perdido como su protagonismo o sus funciones esenciales en la sociedad dominicana, porque tú sabes que el Indotel, que se rige por la ley 153-98, aparte de ser un ente regulador de las telecomunicaciones, también está destinado a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones a llevar a cabo una serie de proyectos que ayuden de manera principal a cerrar la brecha tecnológica o digital en la República Dominicana. Lamentablemente, a nuestra llegada a esa institución, esa razón estaba muy agotada porque los proyectos se hacen con dinero. Y cuando llegamos a la institución, los gastos eran 10 pesos entraba y 10 pesos salían. O sea, en nómina y gastos operativos se iba prácticamente todos los recursos. Encontramos una nómina de 75 millones de pesos con empleados contratados, algunos de los cuales incluso llegaban a 400,000 pesos. Había 37 empleados contratados en a la nómina de julio, que esos contratos les reportaba a la institución unos 7, 8 millones de pesos. Lo primero que hicimos al llegar fue iniciar un proceso de saneamiento de la institución, porque si no lo hacemos, no íbamos a lograr operar logrando los objetivos de la misma. Y en ese sentido, reducimos la nómina de 854 personas a alrededor de 600 personas, lo que representa un ahorro interno en nómina de alrededor de 20 millones de pesos. Y en gasto general hemos ahorrado aproximadamente unos 25 millones de pesos mensuales, que nos va a permitir a partir de enero comenzar ya a ejecutar algunos de los proyectos del Indotel que no se estaban realizando, te reitero, porque el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, de lo que le tocaba recibir, estaba recibiendo un 3%. Hemos pautado ya para este año comienza a recibir por lo menos un 10%, hasta que nosotros logremos recomponer, podríamos decirse, la alcancía de la institución, porque estaba prácticamente quebrada en un aspecto de que, para decirte, en un tiempo el Indotel, cuando José Rafael Vargas salió de la institución, dejó en fondo 1.000 millones de pesos, aparte de que había construido los SI. Sin embargo, a la hora de nosotros llegar, encontramos prácticamente la institución con 0 pesos y algunas deudas pendientes. O sea que ese ha sido nuestro primer objetivo, el saneamiento. Ya prácticamente lo hemos logrado y entonces a partir de ahora continuamos con otras cosas, aunque no es lo único que hemos hecho. Desde que llegamos hemos iniciado una serie de proyectos y objetivos de la institución que va a permitir relanzar. Ahí tú tienes que ya en una rueda de prensa que se dio en el Palacio Nacional anunciamos que para el mes de enero estaremos llamando a licitación para el 5G en la República Dominicana, y para eso hemos tenido primero que enfocarnos en despejar lo que se llama la banda de los 700, que es en la que operaría de manera más fácil el 5G. Y hemos tenido que iniciar una serie de contactos con canales UHF que ocupaban esa frecuencia, y hasta ahora debemos decir que hemos recibido una gran receptividad y quedan 2 o 3 casos nada más que están en vía de solución, lo cual permitirá que para enero
estemos llamando a licitación a las prestadoras de servicios para licitar el 5G, que va a permitir no solamente mayor velocidad en lo que tiene que ver con los servicios móviles, de internet, entre otros, sino que va a revolucionar de manera significativa todo lo que tiene que ver el negocio de la telecomunicación en la República Dominicana. Algunos te dirán, pero mira, aquí hay lugares del país que no tienen 4G actualmente. Bueno, eso lo que pasa es que va provocando un desplazamiento. Si hay lugares que están funcionando con 3G ahora, entonces cuando ven el 5G, los que tengan 3 pasarán al 4. Claro, Porque obligatoriamente. los que consuman el 5G dejarán de consumir el 4, se mudarán al 5 y así se va a producir todo un movimiento importante para el sector de las telecomunicaciones. Pero para que la gente entienda lo que es el 5G, es una capacidad de velocidad extraordinaria 10 veces superior a la actual. Wow. Tú, por ejemplo, 50,000 personas perfectamente en un estadio pueden estar conectados sin que eso afecte la calidad del servicio al mismo tiempo. O sea, es una revolución. Tú sabes que la pandemia ha provocado que se acelere este proceso. La mayoría de países lo tenía pautado para el 2023, sí, 2022, pero ahora mismo todo el mundo se está enfocando que para el 2021 ya el 5G esté en funcionamiento, porque, reitero, la pandemia nos ha demostrado a nosotros que la conectividad ya no es un lujo. Así es. O sea, junto con alimentación, salud, educación y vivienda, ahí mismo tú tienes que colocar ya la conectividad. Así es. Sobre entretenimiento, incluso quizás hasta sobre transporte, porque es una necesidad. El que no está conectado en este momento o no lo esté en los próximos tiempos, realmente hay una brecha que lo separa del resto de la población. Y ese es el gran desafío que tenemos en el Indotel, que tiene el gobierno dominicano y que Luis Abinader está muy entusiasmado y comprometido con darnos el apoyo suficiente para que nosotros logremos esos objetivos que no vamos a trazar o que no hemos trazado y que necesitamos que el Indotel logre. ¿Cómo no? Y en términos económicos, además, obviamente, de lo que significa el incremento vertiginoso de la velocidad, la explotación de la banda 5G, ¿qué significa? Bueno, habrá una licitación donde las prestadoras de servicios competirán y esto va a representar ingresos significativos para el Estado Dominicano, estipulado en millones de dólares, posiblemente entre 200 a 300 millones de dólares, que va a aportar al Estado Dominicano, pero más que la cantidad de dinero, te reitero que podamos recibir por lo mismo, lo más importante es que el servicio esté, porque, mira, el 5G es una cosa tan extraordinaria, Héctor, que hay cosas que no comenzarán ahora, no vamos a ser ilusos, pero eso permite que una nevera te pueda hacer un inventario de los productos que tenga y la misma nevera pueda hacer un pedido a los supermercados. O sea, que es el Internet de las cosas, como le llama el 5G. Es toda una revolución. Diría mi abuela que en paz descanse, cuando algo era como tan extraordinario, eso es de fuera. Entonces, pero será un proceso paulatino, claro, no es un proceso que va a comenzar todo de una vez. En principio, lo podrán consumir las personas de mayor poder adquisitivo, pero como todo en tecnología, llegará un tiempo que entonces se va a masificar y casi toda la población lo estaremos percibiendo y lo estaremos usando. ¿Cómo está? Se han caído, por supuesto, una caída de la economía como consecuencia de la pandemia, pero hay algunos sectores que sí han crecido, el sector financiero, el sector salud, y por supuesto uno asume que ante la excesiva demanda, yo tuve casi 4 meses haciendo estos programas por la virtualidad, uno se imagina que el sector de las telecomunicaciones ha tenido algún crecimiento en esta crisis. En el primer semestre del año decreció ligeramente. ¿Descreció? Sí, había crecido
para el mismo semestre del 2019 un 3.90, pero para este semestre creció solo un 2.50. Mira, que O uno sea pensaba lo contrario. aquí todo fue afectado de una manera u otra por la pandemia, porque aunque sí te obligaba a estar en casa, pero posiblemente la gente no tenía mucho con qué comprar el paquete, porque aquí mucha gente, Sí, tú sabes que tiene servicio prepago. prepago, y si tú no tienes el poder para comer, entonces Sí, tampoco tú así mismo vas a es. consumir tecnología. Eso es O sea que así. de una manera u otra todo el mundo fue afectado por la situación, pero nosotros confiamos en que el sector tome un repunte en los próximos días y que ojalá que Dios nos ayude a ver cómo salimos de esta enfermedad que nadie puede predecir ahora lo que va a pasar a corto y mediano plazo, Eso es así. que es una de las situaciones que crea una gran incertidumbre económica Claro, y que claro. mucha gente quizás quiere valorar el gobierno rápidamente. Señores, estamos en una situación especial. No, una situación de calamidad. El presidente Abinader tomó el gobierno en una situación de calamidad, es mundial, pero Y nacional. por suerte, Héctor, y no porque sea mi gobierno, que se produjo un cambio de gobierno para el país. Bueno, por lo Y que menos, bien, la pandemia está controlada. sí. No, y no solo eso, sino en el aspecto económico también, porque ha venido un estilo de gobierno encabezado por un hombre que está consciente de que el Estado no es una francachela y que está él mismo poniendo el ejemplo y que está diciéndole a sus funcionarios que él quiere un gobierno decente y honesto y transparente. Eh, la permanencia del PLD en el gobierno por tanto tiempo hizo que muchos funcionarios llegaran a confundir el Estado con su propio patrimonio y ya no había una diferenciación. Por eso se encuentran tantas actuaciones que aunque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué hablan de actuaciones y no someten? Tú sabes que hay procedimientos, Claro. pero nosotros fuimos, el presidente de la República fue a visitar el hospital Antonio Muse de San Pedro de Macorís, por ejemplo. Ese hospital se inició con un presupuesto de reparación de 52 millones de pesos. Actualmente se había ejecutado en el gobierno anterior 1.300 millones. El día, pues hicieron 3 hospitales No, nuevos. pero eso no es lo grande, sino que falta para terminar la obra física El 1.000 mismo, millones, el mismo 1.000 hospital. millones, y para equiparlo 680 millones. O sea que con eso se podían hacer 2 hospitales Antonio Musa. Lógico, inmediatamente que hay que hacer, iniciar un proceso de auditoría, no es simplemente vamos a someter el billar y mandar un expediente a la justicia que se caiga, no, hay que auditar, ver qué ha pasado realmente, pero eso son cosas prácticamente inaceptables. Alguien tiene que explicar Y esa cosa. así hay muchas cosas que pasaban en el país, en diversas instituciones del Estado, que no es que uno quiera hacer leña al árbol caído. Yo dije, por ejemplo, cuando yo anuncié lo que había encontrado en materia de nóminas y la reducción que empezaba a hacer, unos dijeron, debe someter. Lo más importante es para mí sanear la institución, porque incluso ese incremento de la nómina ni siquiera venía exclusivamente de la gestión pasada. Eso fue un proceso acumulativo. Se fueron gastando los fondos que habían, se fueron la nómina inflando, porque al ser de un mismo partido, cada vez que venía un nuevo presidente, quería traer su gente, entonces montaba sobre lo que ya había. Habían 350 empleados en la gestión de Orlando Jorge Mera y eso se fue incrementando hasta llegar a 854 personas. Nosotros, te reitero, andamos ya por los 600. Sabemos todavía que es posible que haya algunos pequeños ajustes más. Lógicamente va creciendo como quiera porque ha pasado el tiempo, pero hay que hacer los ajustes para lograr que el Indotel sirva a los propósitos para el cual fue creado. El artículo 43 de la ley 153-98 te dice efectivamente que uno de los objetivos del Indotel es lograr cerrar la brecha digital a través del FDT en la República Dominicana. Y nosotros caminamos y estamos interesados en que al momento que salgamos del Indotel, no se diga que simplemente pasó un político más
a poner compañeros a cobrar, sino a hacer un trabajo en beneficio del país. ¿Cómo no? A propósito de esa brecha digital y bueno, pues creó muchos titulares el tema de que no estamos preparados para el asunto de el año escolar vía la plataforma de los dispositivos inteligentes por la situación de la conectividad y bueno, pues a eso, qué sé yo, se le agregan los apagones, ya eso no depende de Indotel, pero por lo menos se ha admitido un poco desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación que hay que recurrir a otra situación Métodos como las alternativos. plantas televisoras. ¿Qué puede y hasta dónde puede la conectividad que hay y las prestadoras coadyuvar, a ver si estamos hablando en la parte de la educación pública este año escolar que se inicia el 2 de noviembre, se puede llevar a cabo Mira, aún? yo debo reconocer que el ministro de Educación, el licenciado Roberto Fulcar, ha hecho un gran esfuerzo para salvar el año escolar. Lo que pasa es que el asunto de conectividad no es un asunto que se logra de la noche a la mañana. No es decir, hágase la luz y se hizo la luz. El día 2 de noviembre, el año escolar va a arrancar con lo que tengamos. Donde haya conectividad, ya ha dicho el ministro que se va a hacer virtualmente, y donde no haya conectividad, se va a recurrir a una serie de métodos alternativos, como tú has dicho ya se han contratado las plantas televisoras, las estaciones radiales y cualquier otro método que sirva para lograr el objetivo del gobierno, que en primer lugar es que nuestros muchachos no pierdan el año. Porque cuando tomamos el gobierno, en educación no había ningún preparativo. Lamentablemente, en este país no hay continuidad de Estado, pero también hay hombres y mujeres que deberían asumir las cosas país con más empeño. Y ahí nada se hizo nada. El ministro Roberto Fulcar no encontró ningún preparativo y ha tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano y nosotros lo reconocemos. Pero tú lo que puedes estar seguro que el año escolar se va a iniciar el día 12 de noviembre y que utilizaremos, o en el caso del ministerio, porque es el encargado de eso, claro, todas las herramientas disponibles para eso. Y en su momento, el ministro Fulcar anunciará al país cómo es que va a funcionar, cómo va a funcionar en cada lugar, etcétera, etcétera. Pero ya es una tarea que yo se la dejo a él, porque es el que está llevando la voz cantante, el que está armando su muñeco y está haciendo sus esfuerzos para que las cosas salgan bien. Sí, El Indotel le ha dado todas las asesorías necesarias para que las cosas puedan funcionar lo mejor que se pueda funcionar. Pero hay un error en la gente, que es que entiende que el Indotel está en capacidad de conectar el país. No, pero no. Nosotros, o sea, del fondo del desarrollo de las telecomunicaciones, como usted decía, de manera accesoria, el Indotel puede hacer algunos proyectos en lugares carenciados, pobres del país, Claro. pero es a la prestadora la que le corresponde instalar la infraestructura necesaria para llegar a la mayor parte del país. Y en esos lugares donde no le sea rentable, entonces ahí entra el Estado, a través del Indotel, llevando ese tipo de proyectos. Pero eso es un asunto que será a mediano y largo plazo. No es un asunto de corto plazo de lograrse para el día 2 de noviembre. Es un proceso con un diseño que hay desde el gobierno central esa decisión de hacerlo. ¿Cómo no? ¿Y como qué más o menos, como cuánta, en qué porcentaje, si se puede decir, anda la conectividad aquí en República Dominicana y cuál es el déficit que pudiésemos tener? Mira, aquí hay una conectividad, se habla de un 92%, pero cuando hablamos de un 92% de conectividad, estamos hablando de conectividad incluyendo 2G. Para tú lograr una conectividad, un acceso de calidad, que es lo que se necesita para lograr, por ejemplo, que tú puedas bajar videos y contenido, etcétera, etcétera, ya eso es otra cosa. En eso es que tenemos que avanzar. Se estima que puede haber un 67% aproximadamente de acceso de cierta calidad, no de calidad óptima, porque
A veces hasta aquí en el Gran Santo Domingo tú tienes puntos donde en un edificio X tú tienes que moverte de un sitio a otro para lograr poder realizar una llamada. Eso es lo que nosotros nos proponemos, adjunto a la prestadora de servicio, tratar de lograr que en el menor tiempo posible ese tipo de cosas no tengamos que hacer. ¿Cómo no? Pero todavía hay una buena cantidad de dominicanos y dominicanas que todavía no reciben. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, en la República Dominicana hay prácticamente 9 millones de teléfonos móviles y tú dices, bueno, pero si hay 9 millones de teléfonos y hay 10 millones de habitantes, entonces prácticamente hay 9 millones de personas con celulares, pero no es así porque una persona, en muchos casos, algunos tienen hasta 2 y 3 celulares. Así es. E igual que en el caso de Internet, pueden tener varias cuentas. Así o sea que ahora, a través del SIUBEN y la ONE, estamos haciendo un levantamiento para determinar exactamente cuántos hogares en la República Dominicana no tienen ni acceso al Internet, ni acceso a servicio móvil, ni acceso a televisión, a radio o cualquier dispositivo electrónico de lo que pueden funcionar para ayudar al año escolar y ayudar a la comunicación de una manera u otra. Lo que implica que sigue habiendo una gran brecha digital. Sí, hay una brecha y ese es el gran desafío. Y no podemos negarlo. Tapando el sol con un dedo no lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr cuando entendamos todos que tenemos que poner de nuestra parte y en ese sentido yo creo que estamos haciendo conciencia. Y esta pandemia sirvió para poner de manifiesto eso. Claro. Porque había una campaña siempre, ¿no? Que éramos los últimos en eso. Había un proyecto de que RD digital, qué sé yo, cuánto. ¿Cómo avanzó eso? Eso no funcionó realmente. Es verdad. Fue muy poca cosa. Eso fue un proyecto. Tú sabes que hay muchos teóricos que dicen y proponen muchas cosas, pero en la práctica las cosas se miden por resultados. Eso es así. Y los resultados en esta situación no son los mejores. ¿Cómo no? Bien, pues solicito el permiso del presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Nelson Arroyo. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Nelson Arroyo. Se siguen robando celulares aquí. ¿Cuál es la manera de lograr que se bloqueen, que se controle eso? Porque a veces no solamente que se roban, sino pues que también genera hechos de violencia y hasta, como se ha visto, pueden matar a una persona por robarle un celular. Mira, nosotros estamos trabajando en eso. Hay una resolución en curso que se tomen algunas medidas, como por ejemplo, al que vaya a solicitar un aparato celular, se le tome una foto, se le tome la huella dactilares. Las compañías telefónicas han pedido una prórroga a la medida, tomando en cuenta la situación de la pandemia y eso, y posiblemente se le conceda una prórroga de 3 meses, pero esa resolución viene. O sea, tomando medidas para reforzar que al momento de una gente solicitar un servicio, te reitero, tenga que mandarse una foto de quién es, se le tome la huella, etcétera, etcétera, y eso prácticamente todo el mundo va a saber entonces, al momento, mire, fue fulano de tal, que fue el que sacó ese número. Bueno, eso implica todas las agencias, porque hay agencias además de las grandes oficinas de prestadoras que activan. Entonces, ese es un proceso y por eso vimos prudente quizá extender un poco el plazo, porque conlleva un montaje. Pero en el Indotel estamos trabajando para que eso se pueda reducir
de manera significativa en la República Dominicana, porque es un mal que afecta a toda la sociedad. ¿Cómo no? Y que, insisto, ha generado violencia, le han quitado la vida a gente Correctamente. En 2 meses esto nosotros hemos avanzado en muchas cosas. Qué bueno. Seguimos avanzando en otros aspectos fundamentales que va a hacer, reitero, que el Indotel retome su rol protagónico como rector de la telecomunicación en el país. Mucha gente decía, bueno, pero Nelson Arroyo no tiene experiencia en eso. Bueno, es verdad, pero hay muchas instituciones que lo que necesitan son gerentes, Claro. porque los técnicos están ahí. Están las normas. Yo reúno a mi equipo técnico, me guío de las normas y le pongo voluntad a lo que hago, que es lo más importante. Así es. Como yo le he dicho a mis técnicos, usted tiene la libertad para actuar. Usted no va a recibir llamadas para decir, no haga esto porque fulano está en un sector poderoso. No, no, no. Aquí vamos a cumplir la ley. Sin ser ogro de la ley, pero cumpliendo la ley. Claro. Por eso hemos iniciado un proceso que hacía mucho de sanear el espectro radioeléctrico, de cerrar las emisoras ilegales. Ha habido muchas. Bueno, hemos cerrado 13 ya. 13. Sí, tenemos en carpeta un grupo más. O sea que le hacemos un llamado al que está ilegal para que no pierda su equipo y vaya pagando y se retire. Porque va a continuar el proceso. Va a continuar y en ese sentido hemos recibido colaboraciones de denuncias, también la colaboración de Adora, que está muy activa con eso, y vamos a actuar. Te reitero, un día fue uno de los técnicos, me dijo, bueno, mire, ahí hay una emisora que de un PRMista, digo, cierra adelante. Predicar con ejemplo. Sí. O sea, nosotros no vamos a tomar en cuenta el partido que sea. Claro. Cuando se hace un operativo en una provincia, todas las ilegales detectadas se van. ¿Cómo no? Y hemos establecido una veda de 1 año para otorgamiento de nuevas frecuencias, hasta ordenar el espectro radioeléctrico, porque ese desorden no puede continuar. Claro. Entonces, nosotros llamamos a todos los actores a que nos ayuden a cumplir los objetivos. O sea, no es un asunto contra nadie. Yo, por suerte, conozco poca gente del sector. O sea, en el sentido de que tengo una relación de amistad. Y no hay muchos honorables que tienen. Bueno, aparece de todo. Y vamos por etapas, porque por ejemplo en esta etapa estamos cerrando las ilegales. Pero le decíamos a Dora, cuando terminemos con el proceso de las ilegales, entonces viene otro proceso, que es determinar cuáles emisoras están adecuadas de acuerdo a lo que establece la ley 153-98. Y en ese sentido vamos a necesitar como asociación la colaboración de ustedes para que vayan ayudando a que sus socios entren a la legalidad, porque hay una legalidad total y hay una legalidad parcial. O sea, hay que estar ilegales totales y hay que estar ilegales parciales, porque la ley 98, la ley 153-98 ya tiene una buena cantidad de años, por lo tanto ya era tiempo más que suficiente para que todas las estaciones que operan estuvieran adecuadas a la nueva ley, y eso todavía no se ha logrado. Hay emisoras que son legales, pero que tienen margen de legalidad en su actuación. Correcto, tienen que agotar procesos que todavía no han agotado. Hay muchas Y hay incluso sonoras. Sí. Sonoras. Lo que pasa es que vamos por etapas, reitero. Primero, Las ilegales las totalmente. ilegales totales, Pero después vienen por ahí. las parciales. O sea que por eso nosotros le importantes emisoras de este país, le invitamos a que pasen por el Indotel y pongan su asunto al día. que habrá un café. Porque sí, mucha amabilidad y entendimiento. Entendimiento. O sea, las facilidades que tengamos que dar, la vamos a dar. Porque reitero, no somos enemigos del sector, muy por el contrario. Claro. Queremos que el sector pueda relanzarse. Pero lo hacemos, lógicamente, dentro de un marco regulatorio. Una vez tú te salgas de lo que es el marco, ya entonces puede pasar cualquier cosa. Claro. Y por eso insistimos siempre, vamos a cumplir la ley, porque el cumplimiento de la ley evita problemas. Claro.
Por ejemplo, yo no puedo llegar allí, pero trato de llegar a como de lugar, a tal lugar, a tal sitio, y entonces... No, si tú tienes, por ejemplo, que hacer un pago y hay que ponértelo en varias partidas, te la ponemos. Sí, Porque el objetivo también es que pague. claro, claro que sí, pero que paguen. Sí, Sí. hay una importante empresa que todo el mundo decía, no va a pagar. Yo digo, y ya hizo un primer pago significativo de un acuerdo de pago. Entonces, ¿Y cómo eso lo es lograste? importante. Bueno, yo creo que la confianza, Ya, como yo le he dicho, aquí nosotros estamos para servirle a ustedes, claro. sin distinción y sin marginar a nadie o sin beneficiar a uno para perjudicar a otro. Porque no nos debemos a ninguna prestadora, nos debemos al pueblo dominicano. Claro, y un rol regulador. Correctamente. Evidentemente. Lo que le he preguntado a muchos presidentes que han pasado por ahí y siempre dicen que se va a resolver el problema y las quejas siguen iguales. Las interferencias de emisoras del vecino país en pues varias provincias de la franja fronteriza. Yo no te voy a decir que se va a resolver, mira, que te voy a decir todo lo contrario, es un tema. Porque tú bloquear las ondas hercianas, tú no lo logras en una pared. Ese es un proceso técnico, equipo muy sofisticado, que no se tienen ahora mismo. Eso obligatoriamente pasa por una cooperación de los organismos reguladores haitianos, que tú sabes que no es muy fácil. O sea, que yo no te lo voy a decir como otro tajantemente, eso se va a resolver. Ahora, estamos encima del tema, estamos empapándonos bien del tema, porque tenemos apenas 2 meses en el cargo y hemos tenido muchas cosas que asumir en un momento dado, pero tenemos la voluntad de hacerlo. Pero no te puedo dar hoy una definición o una respuesta tajante, no, eso se va a resolver porque es más complejo que lo que parece. Claro, y no hay una solución nacional, sino tiene que ser una solución entre estados. Entre estados, ¿verdad? Y cuando tú quizás no tienes un estado muy colaborador, es un poco difícil. Pero ya en este mes precisamente vamos a reunirnos con la contraparte haitiana, porque estamos sobre el tema. O sea, no te estoy diciendo que no es que no lo estamos tratando. Lo que no te puedo decir hoy cuál es la solución. Y entonces quedar mal como han quedado otros, ¿verdad? Sí, así, no, todos han pasado por aquí. Porque que a veces a los políticos nos gusta decir, no, eso está resuelto. Eso está resuelto. A mí me gusta, en mi estilo ya no ha sido siempre, decir las cosas como yo entiendo que deben ser. Pero yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ir por la franja fronteriza, No, pero claro. realmente la situación... Pero la interferencia aquí no solamente, hubo un tiempo, tú recuerdas, cuando la famosa Caraquita, que la emisora venezolana, se escuchaban como la nacional. Y la gente escuchando también la emisora cubana y todo eso. Entonces, eso ha sido un problema en el tiempo. Sucede también con las telefónicas. A Dionis Sánchez no le gusta que yo diga que una vez fui a Pedernales y me entró, yo tengo roaming y me entraron. Pero es un tema que debemos asumir con el mayor carácter posible, con la mejor voluntad, y estamos en esa disposición que es lo importante. Y solución binacional al tema, porque si ellos no... está un poco complejo, pero por eso vamos a iniciar los contactos con ellos para tratar de ver si logramos una agenda regulatoria común que nos permita poder enfrentar esa situación. Bueno. Pues muchísimas gracias, presidente. Yo creo que gracias, que no entró siendo un técnico ahí, pero ya se la sabe toda. Vamos aprendiendo poco a poco. Que he estado estudiando bien el tema. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, cómo no. Pues gracias a todos gracias a ti por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.